Para la resolución de nuestros ejercicios es importante tomar en cuenta el siguiente concepto. Términos semejantes. ¿A qué llamamos términos semejantes? Va a ser muy importante entender este concepto para resolver los ejercicios de este tema. Justamente este es el título de nuestro tema, términos semejantes. ¿Cómo reconocemos términos semejantes? Son expresiones algebraicas, o sea, son números que tienen letras. Pero además de ello, deben tener una característica más. ¿Cuál es esa? Deben tener la misma parte literal. Para que nosotros llamemos a un grupo de términos semejantes, deben tener la misma parte literal. Necesitamos identificar términos semejantes porque solo los términos semejantes, solo ellos se suman o restan. Solo los términos semejantes se suman o restan. Tienen que ser términos semejantes para poder sumarlos o restarlos. Veamos a continuación dos ejemplos. En un primer ejemplo vamos a ver cuando un grupo de términos son términos semejantes. Tomando en cuenta este concepto, tienen la misma parte literal. Veamos este ejemplo. Tomemos nota de un primer término semejante. Recordemos que para nuestro término necesitamos un número. Se llama coeficiente. Aquí sería 7 el coeficiente. Ahora le vamos a añadir una parte literal. Por ejemplo, e al cuadrado y le agregamos otra letra, h elevado a la sexta. E al cuadrado, o sea, el exponente de la letra e es 2 y el exponente o el grado de h es 6. Nótese que están en orden alfabético. Acá tenemos ya un término o una expresión algebraica. Vamos a agregar al costado otro término, pero que sea semejante al primero. Primero le agregamos un coeficiente, menos 2, por ejemplo. Aquí el coeficiente es 7, aquí el coeficiente es menos 2, y ahora le agregamos su parte literal. Recuerden que deben tener la misma parte literal. Es decir, tendremos que escribir e al cuadrado aquí al costado. E al cuadrado, aquí está e al cuadrado, aquí también e al cuadrado. Y le agregamos a continuación h a la sexta. Aquí debe tener la letra h y elevado a la sexta. Si comparamos estos dos términos, el primer término tiene e al cuadrado, el segundo término también tiene e al cuadrado, el primer término tiene h a la sexta y el segundo tiene h a la sexta, por lo tanto tienen la misma parte literal. Estos dos son términos semejantes. Profe, pero acá es 7 y acá es menos 2, son diferentes, no interesa el coeficiente. Lo que interesa solo es la parte literal. Deben ser las mismas letras y los mismos exponentes. Vamos a añadir un tercer término y que sea semejante, por supuesto. Ponemos un menos y aquí aparentemente no hay un número, menos, falta un número, e al cuadrado, como en los casos anteriores, e cuadrado, e cuadrado, e cuadrado. Y le vamos a agregar h sexta. Aquí tenemos un tercer término y que es semejante a los anteriores. Tiene e cuadrado y tiene h a la sexta. Estos tres son términos semejantes. Aquí el coeficiente es 7, aquí el coeficiente es menos 2 y cuando no hay coeficiente se sobreentiende que es 1. Acá decimos que el coeficiente es menos 1. Los matemáticos no estilan escribir el número 1 aquí. Dicen ellos que se sobreentiende que es 1 acá, menos 1. Agreguemos un cuarto término semejante. Primero incluimos un coeficiente. Nótese que aquí el coeficiente es positivo y algo más, es una fracción. El coeficiente
no siempre va a ser un número entero, puede ser también una fracción positiva o negativa, o puede ser una raíz cuadrada. Pero lo que sí es importante es que tenga estas mismas letras, o sea, e cuadrado, como en los casos anteriores, e cuadrado, y falta h a la sexta. Aquí tenemos ya la letra h y elevado a la sexta. Tiene que ser la misma letra y también el mismo exponente. No solamente las letras, sino también los exponentes. Aquí es e cuadrado h sexta, e cuadrado h sexta, e cuadrado h sexta y e cuadrado h sexta. Tenemos 1, 2, 3 y 4 términos semejantes. ¿Y por qué se dice que son semejantes? Porque tienen la misma parte literal. Cuando los términos son semejantes, sí se pueden sumar o restar, como lo veremos en la resolución de ejercicios. Ahora veamos un ejemplo donde no son términos semejantes. Escribamos un primer término y por supuesto primero su coeficiente. Ponemos el número 7 como coeficiente, su parte literal que sea x al cuadrado z a la sexta. Ahora pongamos un segundo término, primero su coeficiente. Ponemos menos 2 como coeficiente, aquí el coeficiente, el primer coeficiente es 7, aquí el segundo coeficiente es menos 2, pero ahora vamos a ver qué pasa con la parte literal. Aquí es x al cuadrado, veamos lo que ocurre a continuación. Aquí ya no es x al cuadrado, aquí es x al cuadrado, pero aquí es y al cuadrado. Como las letras son diferentes, ya no son términos semejantes. Tienen que ser las mismas letras como en el ejemplo anterior. Entonces acá es y al cuadrado. Aquí es z a la sexta, igualito que acá, muy bien. Pero como aquí la primera letra cambia, no es la misma, ya no son términos semejantes. Basta que una sola letra sea diferente para que ya no sean términos semejantes. Profe, pero son los mismos exponentes, no interesa. Así sean los mismos exponentes, si la letra cambia, ya no son términos semejantes. Veamos un tercer término aquí. Primero comencemos con el coeficiente. Aquí solamente aparece un menos, no hay nada acá, se sobreentiende que es menos 1. Menos 1. Ahora, nótese que acá está la x como al comienzo, pero el exponente aquí es 2 y aquí es 6. Ya no son términos semejantes tampoco. Y el segundo con el tercero tampoco, porque acá es y acá es x. No son términos semejantes. Profe, pero son las mismas letras del primero y el tercero. Claro, acá es x y acá es z, x y z. Solo que los exponentes no están en el mismo orden. El exponente de x es aquí 2, y aquí el exponente de x es 6, y aquí el exponente de z es 6, y aquí el exponente de z es 2. Deben ser las mismas letras y los mismos exponentes, y en el mismo orden. No pueden estar en otro orden. Veamos un cuarto término, más 9. Ahora vamos a agregar su parte literal. Le agregamos una e y una x. Como la e no tiene exponente, se sobreentiende que su exponente es 1. Del mismo modo, el exponente de la x también será 1. Como se dan cuenta que tenemos 1, 2, 3 y 4 términos. Nótese que las letras o los exponentes no son iguales, por lo tanto no son términos semejantes. Para que sean términos semejantes deben tener las mismas letras y sus mismos exponentes, o sea, la misma parte literal.